Bueno, chicos, para terminar entonces el análisis de esta función x cuadrado sobre x menos 1, ¿está? Fíjense que la gráfica que ya habíamos visto hace varias clases atrás, la gráfica de esta función, era aquella gráfica que tenía un máximo en 0, 0, es la que ustedes ven acá con color gris, ¿ven? Esta es la función original f de x, y tiene un mínimo en x igual a 2, y la imagen va a ser 4, o sea, ese valor mínimo va a ser 4 de la función. Máximos y mínimos relativos estamos hablando. Y fíjense que después lo que graficamos justamente fue la derivada primera de esta función. Ustedes si en GeoGebra grafican la f' de esta función, se van a encontrar con esta gráfica que está con celeste, donde fíjense que hay toda una coherencia, obviamente, entre lo que decimos nosotros respecto de cuándo la derivada primera es positiva, cuándo es negativa y cuándo es cero. Observen ustedes, vayamos comparando la gráfica que está con gris y la gráfica que está con celeste. Fíjense, cuando la función original crece, ¿ven? Acá la función original está creciendo, fíjense que la derivada está por encima del eje X, es positiva. En este punto donde la función original alcance un máximo, ven que ahí la derivada se hace cero. Y a partir de este punto, ven que la gráfica con gris empieza a decrecer. Ahí la derivada también toma valores negativos. ¿Ven? Bueno, después acá pasa que en 1, acá esta asíntota vertical que está en x igual a 1, ahí la función no está definida. Pero bueno, a partir del 1, ¿qué pasa con nuestra función original? Fíjense, la que está con gris decrece. Y cuando decrece en este intervalo, mientras decrece esta función, ven que la derivada está por debajo del eje X, es negativa la derivada, hasta que llega un punto que se hace cero la derivada. ¿Cuándo se hace cero la derivada? Justamente donde tenemos un punto crítico de la función original, ¿ven? Y a partir de este punto de x igual a 2, ven que la función original creciente, entonces la derivada, ven que toma valores positivos. ¿Está? Bien, digo porque hay unos ejercicios muy lindos para hacer después, donde nosotros tenemos que, dada una función, ¿cómo bosquejaríamos la derivada? O al revés, si nosotros tenemos la gráfica de la derivada, ese es un ejercicio que vamos a hacer el martes, Fabián, el martes de la otra semana. Cómo nosotros a partir de una gráfica de la derivada, a ver qué información podemos obtener a partir de esa gráfica sobre el comportamiento de una función, aunque no le conozcamos la expresión analítica, ¿está? Pero bueno, ya lo vamos a ejercitar a eso. Ahora, un poquito más complejo ahora. Ahí obtenemos la gráfica con rojo, la gráfica de la segunda derivada. Fíjense que tanto la derivada primera como la función original como la segunda derivada, ven ustedes que tienen el mismo dominio, es decir, ninguna de las tres, o sea, las tres existen para todo valor de x excepto para el 1, y observen qué es lo que pasa con la segunda derivada. Fíjense que la que está con rojo acá. Miren la función original, yo compararía por ahora, vamos a comparar esta función, que es la función original, con la segunda derivada. Vamos por ahora a comparar esto. Miren, función original. Ven que la función original en todo este intervalo, uno la puede ver gráficamente que tiene una concavidad hacia abajo, o convexa. Y fíjense ustedes qué pasa con el signo de la función que está con rojo. Ven que está siempre por debajo del eje X. Entonces, para todos los valores de x menores que 1, ven que la segunda derivada permanece por debajo del eje X, siempre va a ser negativa, y es lógico, porque la función original, su gráfica, presenta una concavidad hacia abajo para todos esos valores. Ahora, tomemos ahora la otra rama de la función que está con gris, oscuro, con negro, esta función. Ven que desde 1 a más infinito, la función, ¿ven?, tiene una concavidad hacia arriba. Y si uno analiza el signo de la segunda derivada, ven que la segunda derivada siempre permanece por encima del eje X, es decir que la segunda derivada, desde el 1 al más infinito, intervalo abierto, siempre va a tomar valores positivos, y lo que me está diciendo con eso es que la función original siempre va a ser cóncava hacia arriba. Otro detalle más a tener en cuenta, que tiene que ver con
ahora relacionarla también a todo esto con esta función, con la primera derivada. Y acá va una definición que ustedes la dijeron ayer, que me gustaría que la repita algunos de ustedes. ¿Se acuerdan ustedes analíticamente cómo se define, cómo se define concavidad? Que la concavidad se define en función de la primera derivada. Ustedes la dijeron ayer y la dijeron antes de ayer también, creo. ¿Cómo se define concavidad? O concavidad hacia arriba. O cuando se dice que la gráfica presenta una concavidad hacia arriba en un intervalo. Si la primera derivada es creciente, entonces es cóncava hacia arriba. Perfecto. Así se define la concavidad. No dice que la derivada primera sea positiva. Lo que me dice es que la derivada primera sea creciente. Y fíjense ustedes ahora, si tomamos la definición de concavidad, tomamos esa definición de concavidad, yo voy a decir que en un intervalo la gráfica de una función es cóncava si la primera derivada es una función creciente. Entonces tomemos el primer tramo acá. Fíjense que la primera derivada, gráficamente, es la que está representada con celeste. La que está representada con celeste, en todo este intervalo, ¿es creciente o decreciente esta función que está con celeste? Decreciente. Es decreciente. Si en todo este intervalo la primera derivada es decreciente, significa que en todo ese intervalo la función va a ser cóncava hacia abajo o convexa. Observen ahora la otra rama. Desde 1 a más infinito, ven que la primera derivada siempre va a ser función creciente. No dije que sea positiva, creciente. Para cualquier valor de x que ustedes tomen mayor que 1, la primera derivada siempre va a ser creciente. La vemos en la gráfica. ¿Qué significa eso entonces? Que si la primera derivada es creciente, no, dos cosas podemos decir. Vamos a decir que si una función es creciente, la derivada es positiva. Si la primera derivada es creciente, la segunda derivada va a ser positiva y por lo tanto la función es cóncava hacia arriba. Ven que están relacionadas obviamente entre sí, estas tres funciones, la función original, la primera derivada y la segunda, y todas nos aportan información sobre el comportamiento de nuestra función. ¿Está? Bueno, ¿se entienden más o menos las gráficas de las funciones entonces? Y cómo están relacionadas entre sí y cómo cada gráfica me va aportando información sobre el comportamiento de nuestra función original. ¿Sí? O sea que yo tranquilamente puedo no conocer la gráfica de la función y puedo conocer solamente la derivada y a partir de ahí, capaz que no sé bien qué forma tiene la gráfica de la función, pero sí puedo conocer su comportamiento, puedo llegar a conocer cuándo crece, cuándo decrece, si tiene máximos o mínimos, más allá que no sepa exactamente qué forma tiene la gráfica de la función. Pero es importantísima la información que podemos obtener a partir del conocimiento de la primera derivada y obviamente también de la segunda derivada. ¿Sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta ahí? ¿Medio complicadito o se va entendiendo? Bien, vamos bien. Vamos bien. Bueno, vamos a otra función. Es una función que también habíamos analizado con Sergio. ¿Se acuerdan ustedes el lunes? Cuando arrancamos con esta función que también había quedado para hacerla en la casa. No sé si la recuerdan ustedes. La función seno de x. La derivada de esa función es coseno de x. O sea que acá teníamos la derivada de la función. La derivada del seno, que es el coseno. Y a partir de ahí la igualábamos a 0 para poder obtener cuáles son los valores de x que anulan esta primera derivada. Y el coseno de x, estábamos analizando nuestra función específicamente, ustedes lo recuerdan, lo estábamos analizando no para todos los reales, sino que estábamos analizando específicamente este intervalo, ¿se acuerdan? Solamente desde 0, porque si no esta función podríamos analizarla desde menos infinito a más infinito. Nosotros íbamos a analizar solamente de 0 a 2pi, a ver qué pasaba con esta función. Este era el análisis que íbamos a hacer. Entonces,
Fíjense ustedes que acá pasaba lo siguiente entonces. En este intervalo de 0 a 2pi, ¿para qué valores se hace 0 el coseno? Y bueno, fíjense que, si ustedes las recuerdan a la gráfica de la función, la tenemos acá, pero para ir teniendo un poquitito más de información, fíjense que si nosotros trazábamos los ejes, más o menos, ¿no? La gráfica de esta función, de la función seno, era más o menos así. ¿No es cierto? De 0 a 2pi. Y bueno, y después teníamos que trazar la función coseno, donde que si ustedes, bueno, después la hacemos porque no me va a salir muy bien, pero fíjense que entonces, ¿para qué valores en este intervalo de 0 a 2pi, ¿no es cierto? ¿Para qué valores se hace 0 el coseno, no el seno? Entonces, fíjense, esto ya lo habíamos analizado, que en el caso de que, acá que es pi sobre 2, en el caso de que x tome el valor pi sobre 2, su equivalente en grados sería 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, y el otro valor es cuando x toma el valor 3pi sobre 2, que 3pi sobre 2 equivale a 270 grados, son los dos valores para los cuales se anula el coseno de x. Entonces, estos dos puntos, pi sobre 2 y 3 medio pi, son puntos críticos, desde ya que son puntos críticos. Lo que vamos a tener que analizar si realmente esos puntos críticos corresponden o no a extremos relativos, es decir, si corresponden o no a máximos y mínimos. Y entonces, nuevamente lo que hay que hacer acá es lo que está puesto aquí, que Sergio también se los planteó con color, lo hizo mucho más lindo que lo que le vamos a proponer nosotros, pero justamente lo que vamos a tener que analizar acá es lo siguiente. Partimos desde 0, no vamos a analizar los extremos del intervalo, sino que vamos a analizar el interior de este intervalo. Vamos a analizar el interior de este intervalo, y fíjense que entre los puntos críticos, entonces los tenemos acá, dijimos en pi sobre 2 y 3 medio pi. Entonces los valores que vamos a tener que tomar como intervalitos de prueba, ¿tá? Va a ser un valor a la izquierda de pi sobre 2, a la derecha de pi sobre 2, y lo mismo con el otro punto crítico, para poder determinar si realmente se trata o no de puntos críticos, de máximos o mínimos. Fíjense que entre 0 y pi sobre 2, acá tomamos pi sobre 4, entre pi sobre 2 y 3 medio pi, tomamos 3 cuarto pi, que es lo que tomamos aquí, y el otro intervalo que voy a tomar es entre 3 medio pi y 2 pi, 7 cuartos pi. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Para este primer valor, para pi sobre 4, ¿dónde reemplazamos pi sobre 4? En esta función que es la derivada, para saber qué signo tiene. Y acá tengan cuidado de vuelta con lo que les dijimos cuando vimos trigonometría. Cuando nosotros reemplacemos para saber el signo de la derivada en pi sobre 4, o tomo la precaución de llevarlo a grados, porque si no les va a dar cualquier cosa al resultado. Si ustedes van a tomar coseno de pi sobre 4, recuerden que van a tener que modificar el modo de la calculadora y llevarlo a pi radianes. ¿Se acuerdan al modo radian? Al modo rad. ¿Está? Porque si no, no les va a dar. Es decir, si yo quiero calcular el coseno de pi sobre 4, y yo pongo en la calculadora pi sobre 4, me va a dar 0, y pico, el coseno de 0, y pico, ¿se entiende? Porque si yo la dejo a la calculadora en modo de dej, y pongo pi sobre 4, coseno de pi sobre 4, pi sobre 4 me va a leer como que si fuese 3,14 dividido 4, ¿entienden? O sea que me va a calcular el coseno de 0, y pico. Y que entonces siempre me va a dar positivo eso, ¿me entienden? Lo mismo, por ejemplo, para este ángulo, 3pi sobre 4. Si yo multiplico por 3, yo multiplico 3,14 por 3 y lo divido por 4, inclusive en la calculadora me va a dar error, porque me va a dar el coseno de un valor mayor que 1. O sea, no sé si en este caso no va a dar error, pero les quiero decir que me va a dar cualquier cosa. Entonces, o tomo la precaución de llevar la calculadora al modo rad, o convertir ese ángulo en grados. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo quiero saber pi sobre 4. Quiero saber el coseno de pi sobre 4, ¿cuánto me da? Y bueno,
Si no hago la equivalencia, yo sé que pi sobre 2 es 90, pi sobre 4 es 45. Si quiero seguir trabajando con el modo normal de la calculadora, no sé si se entiende, Gurice. O sea que si yo voy a calcular el coseno de pi sobre 4, y lo voy a seguir trabajando en el mode deg, pongo coseno de 45 grados. ¿Por qué? Porque pi sobre 4, pi es 180, Gurice. Reemplacen pi por 180. Uy, que me salió feo el 8. ¿Está? Pi es 180, entonces 180 dividido 4 les va a dar 45. Calculen el coseno de 45. Y más allá del valor que les dé, lo importante es el signo. Van a ver que nos va a dar mayor que 0. ¿Cómo calculo ahora en este otro puntito acá? Perdón, me dio positivo, ¿qué significa? Que acá la función va creciendo. Antes del pi sobre 2, la función crece, si me dio positivo para pi sobre 4. Ahora, ¿qué pasa para un valor posterior a pi sobre 2? 3/4 pi. ¿Cómo sé cuántos grados son? Y hago 180 por 3 dividido 4. ¿Está? 180, que es pi, por 3 dividido 4, le da el ángulo en grados, y para que ustedes puedan calcular el coseno sin dificultad. ¿Cuánto le da 180 por 3 dividido 4? Así no cambiamos de modo de calculadora. 135. 135. Entonces le calculo el coseno a 135 grados, exactamente, ¿está? Entonces le va a ver que les da un valor negativo. Más allá que sea, más allá del valor que tome, lo que nos interesa para este análisis ahora es solamente el signo. Por eso que van a ver ustedes que nos da negativo. ¿Qué está implicando eso? Que en esos 135 grados, que es 3pi sobre 4, ahí la función viene decreciendo. ¿Bien? Ahora, tomo este otro valor acá, que habíamos considerado que era 7pi sobre 4. Multipliquen 7 por 180 dividido 4, para poder hacerlo con el modo deg de la calculadora. 7 por 180 dividido 4, y a eso le calculo el coseno. ¿Qué ángulo es 7pi sobre 4 en grados? 315. ¿Cuánto? ¿315? No sé si a los demás le dio así. A ver. 180. Sí, así es. 315. Ajá. Y a ver qué pasa si ahora calculan el coseno de 315. 0,707. Queda positivo. Queda positivo. Mirá, Fabián. Ah, ¿qué pasó acá? Sí, a ver, vamos a tomar un valor entre medio entre 3 medio pi y 2 pi. Fíjense que entre 200, 3 medio pi es 270, está bien 315, acá el coseno es positivo. Sí. Yo voy a ir a una cosa, aguántenme un cachetito. Yo voy a ir a la próxima diapo y ahí vamos a salir de duda. Después volvemos para atrás nuevamente. Miren, por acá tenemos la gráfica de la función seno y de la función coseno. A ver, esperen un poquitito. Pero ya no importa. Quiero ir a la parte de la gráfica. Acá está. Miren. Está mal el valor calculado allá. Fíjense ustedes lo siguiente. Miren, menos mal que lo hicimos el cálculo, ¿eh? Esta es la función original, la función seno de x. ¿Tá? Vamos a analizar desde la gráfica directamente. Fíjense, ¿qué pasaba? Nosotros tomamos como... Ay, para colmo me puso así. Bueno, fíjense que acá en este valor que tenemos acá, este valor es pi sobre 2. Acá la gráfica está hecha con números, pero esto es pi sobre 2. Acá, en este punto, esto es el valor pi, para coincidir con lo que veníamos haciendo recién. Y acá, que sería 6,28, ¿no? Que sería 2 pi. Vamos a hacer ese mismo gráfico, pero ahora, ya que lo tenemos a la gráfica, lo hacemos desde la gráfica. Miren, este valor que tenemos aquí, esto es 3 medio pi, que sería el equivalente a 270 grados. Pasa que en el GeoGebra tomó directamente valores enteros, pero esto sería, ven, este sería la mitad de pi, por eso que le dio 1, y pico, ¿no? Y bueno, y por último, vamos a tomar otro valor intermedio, no, ya están. Entonces, nosotros lo que tomamos recién fue pi sobre 4. El pi sobre 4 que tomamos era entre medio acá. Fíjense, tomamos para hacer el análisis de nuestros intervalos, tomamos pi sobre 4. Acá, fíjense que para pi sobre 4,
vamos a analizar el signo de la derivada. Todo ese análisis que hicimos hoy lo vamos a hacer ahora acá, aparte. Fíjense, f' de pi sobre 4, f' de pi sobre 4, recién lo hicimos. Recuerden que pi sobre 4, si yo lo quiero hacer con la calculadora, lo pongo como 45 grados, que hicieron muy bien ustedes, como 45 grados, y esto nos dio, no me interesa el valor, sino que dijimos que para pi sobre 4, se me quería accionar la gomita, para pi sobre 4 nos dio que coseno de 45 grados nos dio mayor que 0. Esto es lo que me está diciendo que a la derecha de este punto crítico, perdón, a la izquierda de este punto crítico, mi función va creciendo, porque la primera derivada me dio positiva. Bien, analicemos ahora qué pasa después de nuestro punto crítico. Recuerden que los puntos críticos, ¿dónde están localizados? Acá se los voy a marcar. Un punto crítico nos dio en pi sobre 2, y el otro punto crítico lo obtuvimos en 3 medio pi. Acá tenemos los dos puntos críticos. Ahora analizamos un punto a la derecha de este punto crítico, que es, por ejemplo, fíjense, el valor pi. Entonces, si yo tomo a la derecha del punto crítico, por ejemplo, tomo el valor pi, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Hallamos f' de pi. ¿Y qué pasa con nuestra función? Otra vez, ¿qué signo va a tener ahora? Fíjense que estoy tomando un valor cualquiera que esté a la derecha de nuestro punto crítico. Yo tengo dos puntos críticos para analizar, o sea que tomo un punto cualquiera entre medio de esos dos puntos críticos. Tomé este, acá, valor pi. ¿Qué pasa con la primera derivada si reemplazo el coseno por pi? El coseno de x reemplazo la x por pi. Recuerden que pi es 180 grados, o sea que tendría que reemplazarlo por coseno acá, por coseno de 180 grados. ¿Y coseno de 180 grados cuánto nos da? -1. -1. O sea que ahí vemos que nuestra función, si me da negativo, significa que en este intervalo nuestra función está decreciendo. Tomo un tercer punto ahora. Un punto que esté a la derecha de nuestro punto crítico. Acá estaba el punto conflictivo que hoy nos dio mal. Un punto cualquiera que esté comprendido entre 3 medio pi y 2 pi. Fíjense que 3 medio pi sería 1,5 pi, ¿no? O sea que, en grados, Ulises, en grados esto sería 270 grados, ¿no es cierto? Y 2 pi sería 360. Entonces tendría que buscar un ángulo cualquiera comprendido entre 270 y 360, que hoy habíamos tomado, ¿cuánto era? No recuerdo qué ángulo habíamos, 7 tercios pi, creo. Creo que 7 sí. cuartos. 7 cuartos. Y había dado 315. Ahí está, así nos da un lindo valor. Ajá. El que habíamos analizado hoy entonces era 7 cuartos pi, ¿no es cierto? Que si ustedes sacaban la cuenta, ustedes mismos la sacaron, vieron que este valor, 7 cuartos pi, es el equivalente en grados a 315. Y bueno, ¿y qué pasa para f'? Para f' de 7 cuartos pi. De 7 cuartos pi. ¿Da positivo o da negativo? Ahí calculo el coseno de 315, que es el equivalente a 7 pi sobre 4, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Nos da positiva o negativa la derivada? Ustedes vieron que no. Positiva, exactamente. Bueno, fíjense que nos da positiva. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir respecto de los intervalos de crecimiento y decrecimiento de nuestra función? Observen. Yo estoy comenzando ahora este intervalo. A ver, vamos a hacerlo con línea más gorda acá, a ver si me sale como... Fíjense, en este intervalo, desde pi sobre 2, desde 0 a pi sobre 2, este intervalo, ven que la primera derivada nos dio positiva. ¿Qué significa? Que en todo ese intervalo la función va a ser creciente. Perfecto.
Pero después si consideramos el intervalo desde pi sobre 2 hasta 3 medio pi, que es el otro punto crítico, hasta acá, ven que para todo ese intervalo, nuestra primera derivada nos dio negativa. Significa que en todo ese intervalo nuestra función va a ser decreciente. En cambio, si después tomamos el intervalo desde 3 medio pi hasta 2 pi, ven que a partir de ahí la derivada nuevamente se hace positiva y nuestra función a partir de ahí es creciente. Entonces, dos cositas para analizar acá entonces. Primero, fíjense que si en pi sobre 2 la derivada pasa de positiva a negativa, eso me está diciendo que la función decreciente pasó a decreciente, que tenemos en pi sobre 2 un valor máximo. Fíjense que en el otro punto crítico, 3 medio pi, la función pasó, la derivada, ¿no? Pasó de negativa a positiva. ¿Qué significa? Que venía decreciendo y empezó a crecer. En 3 medio pi tenemos un valor mínimo. ¿Está? Y además acá tenemos los tres intervalos, crecimiento, decrecimiento y crecimiento nuevamente. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a la primera derivada, que había estado mal acá por eso lo realizamos a partir de acá para poder verlo un poquito mejor. ¿Se entiende, no? ¿Hasta ahí? Pero ¿qué tendrá que ver esto con la concavidad y la convexidad, dicen ustedes, ¿no? Porque ahora tendríamos que ver, ajá, perfecto. ¿Se puede borrar esto, Ulises? Esto era simplemente para máximo crecimiento y decrecimiento. En estos minutos que nos quedan vamos a determinar el tema de la concavidad y los puntos de inflexión. Yo voy a borrar esto. ¿Se puede? Sí. Y vuelvo, ahora sí, vuelvo al análisis que habíamos hecho recién respecto de la concavidad. Fíjense qué es lo que va a pasar acá entonces con nuestra función. Vuelvo un poquito para atrás. Ahí está. Con respecto a nuestra función y con respecto a la segunda derivada. Fíjense que, vamos a ver un poquito para atrás, quiero que ustedes encuentren la segunda derivada. La derivada era coseno de x, ¿no es cierto? Por lo tanto, si la función derivada, si la función original derivada, si f' de x, si f' de x, vimos que era igual al coseno de x, para poder obtener la segunda derivada, ¿qué tengo que hacer? Derivar el coseno de x, y la derivada del coseno de x es menos seno de x. Por eso ustedes ven que la segunda derivada ahí está puesta como menos seno de x. El dominio de la segunda derivada sigue siendo el mismo que en el caso de la función original, es decir, el dominio va a estar dado, ya lo acotamos, entre 0 y 2pi, por lo tanto, al igual que, si bien el dominio de la función es el intervalo cerrado de 0 a 2pi, nosotros la definimos así en este intervalo la función, decimos que es continua en el intervalo abierto, porque en los extremos del intervalo no podemos hablar de continuidad, ¿no es cierto? Ahora, el tema es, ¿qué pasa con los ceros de la segunda derivada? ¿Tá? Con los ceros de la segunda derivada. Y acá va de nuevo, esto acá está plagado de errores el PowerPoint, porque fíjense ustedes que nuestra función, si estamos considerando que nuestra función, este PowerPoint va a haber que elaborarlo de vuelta, fíjense que si uno considera que la función es continua en el intervalo abierto de 0 a 2pi, estos dos valores no van. ¿Se entiende por qué? ¿Por qué? Porque en esos valores, si bien en esos valores el seno se hace 0, porque si ustedes ven acá, o sea que sí, si ustedes miran estrictamente sin tener en cuenta el dominio ni nada, ustedes van a la segunda derivada y se van a dar cuenta que la segunda derivada se hace 0 para x igual 0 y para x igual 2pi. Pero en los extremos del intervalo no podemos derivar. Si en los extremos del intervalo la función no es derivable. ¿Por qué? Porque no es continua. Si acá estamos diciendo que descartamos el 0 y el 2pi, ¿ven? Si bien está definida entre 0 y 2pi, pero es continua en el intervalo abierto, esto acá no va. Por lo tanto, el único valor que anula la segunda derivada se va a dar para pi, es decir, cuando x toma el valor pi, que vendría a ser el equivalente en grados a 180 grados. ¿Está? Entonces,
Fíjense que acá lo que tendríamos que analizar entonces con respecto a la concavidad simplemente es lo siguiente. Miren, trazamos una recta numérica. El único valor que tenemos que analizar acá es qué pasa antes y después de pi. ¿Por qué? Porque si bien acá tengo el 0, pero nuestra función está definida desde 0 a 2pi. Estos son los extremos de nuestro intervalo. O sea que todo, y acá tengo pi, que es donde se anula la segunda derivada. Yo lo que tengo que ver ahora es qué pasa en un punto previo y en un punto posterior a pi. Es decir, qué pasa, por ejemplo, en pi sobre 2 con el signo de la segunda derivada, y vemos qué pasa después de pi, ¿no es cierto? O sea, a la derecha del punto que anula la segunda derivada, y acá nos conviene tomar un punto intermedio entre pi y 2pi, que sería 3 medio pi, y reemplazarlo en la segunda derivada. ¿Está? Este sería el posible punto de inflexión. Entonces, a ver, reemplazamos acá en la segunda derivada, y ahí me van a ayudar ustedes, así terminamos con el ejercicio este. La segunda derivada, ¿qué signo tiene para pi sobre 2? Recuerden, para no tener que cambiar de modo en la calculadora pongan directamente, recordando que pi sobre 2 es 90 grados, reemplazo acá, pongo en la calculadora, menos seno de pi sobre 2. Menos seno de 90. Te da negativo. Te da negativo. Porque el seno de 90 es 1, ¿no es cierto? Pero con el menos de adelante nos queda menos 1, o sea que nos da negativo. ¿Y qué pasa con la derivada segunda de nuestra función en 3 medio pi? En 3pi Positivo. sobre 2. Claro, fíjense que 3 medio pi, el seno de 3 medio pi sería el seno de 270. El seno de 270 es menos 1, pero con el menos que tiene adelante el seno nos queda positivo. Pregunto, ¿hay cambio de signo de la segunda derivada? Sí. Sí, entonces ahí podemos decir que en x igual pi, en este valor, en x igual pi, hay lo que se llama un punto de inflexión. ¿Está? Porque pi es un valor que pertenece al dominio de la función, ven que es un valor que pertenece al dominio de la función, y a su vez, antes, en ese punto se anula la segunda derivada, y antes y después de ese punto hay un cambio de concavidad. Es un punto de inflexión. Y si nosotros les preguntamos cuáles son los intervalos de concavidad y convexidad, ¿dónde la función va a ser cóncava? ¿En qué intervalos la función va a ser cóncava? De pi a 2pi. De pi a 2pi. Exactamente, o sea, va a ser cóncava hacia arriba o cóncava, donde la derivada segunda es positiva, o sea, desde intervalo abierto, ¿no es cierto? No consideramos pi porque ahí es donde se produce el cambio, desde pi hasta 2pi, intervalos abiertos, ¿no es cierto? Ahí tenemos que la función es cóncava, y desde 0 a pi la función es convexa o cóncava hacia abajo. Bueno, ese es el análisis que queríamos hacer con ustedes respecto de esto. ¿Está? Hay que corregir este PowerPoint que tiene varios errores. ¿Está? Vamos a corregírselos antes de que se lo suba de vuelta. Ya se lo subió a Sergio, así que lo cambie, que lo modifique un poquito. ¿De acuerdo? Pero ese es el análisis que se hace cuando uno tiene que analizar la concavidad y la convexidad de una función. Miren, ustedes van a tener que ver algunos videitos seguramente, ¿cómo es? Este fin de semana, ¿no? Respecto de ese criterio de la segunda derivada. Va a haber otro criterio para hallar los máximos y mínimos, que está re interesante, es muy lindo el criterio ese. Un tema que, si Dios quiere, en la semana que viene se termina. Pero como Fabián les encanta trabajar con ustedes, si yo les dejo, Fabián, si les dejamos un ejercicio de deber para que lo trabajen al comienzo de la hora tuya el lunes. Dale. ¿Puede ser? Sí, Chicos, por supuesto. analizar punto de inflexión, concavidad y convexidad de esta función. No Para seas el lunes malo. a la tarde.
¿Eh? No seas No, malo. no, es una racional simple. Vos vas a decir, tanto lío para esto. Para ustedes, para que lo hagan tranqui para el lunes a la tarde, ¿eh? La van a trabajar con Fabián. ¿Te parece, Fabi? Sí, perfecto. Es simple, van a ver que les va a gustar. Hay que hallar puntos de inflexión, concavidad y convexidad, los intervalos de concavidad y convexidad de esta función. X más 1 sobre X cuadrado. Mirá qué simple que es. Nada más que eso. De esta función. ¿Viste? No, era re simple. Tuviste bueno, sí. Muy bueno. Concavidad, convexidad, puntos de inflexión. Todo ese análisis está. No les pedimos que hayan los máximos, ni los mínimos, ni crecimiento, ni decrecimiento. Solamente y puntualmente puntos de inflexión y los intervalos de concavidad y convexidad. ¿Te parece? Perfecto. Queda. Bueno, ya se nos va a cortar. Ulises, buen fin de semana. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Dale. Y bueno, Buen descansen. fin de para Nos vemos. todos. Gracias, Che. Chao. Suerte. Chau, chau. Gracias. Chao.